dio la norma como él quiso, a lo que era. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué más vieron? ¿Qué más les asaltó ahí la duda? Digamos que, doctor, buenas noches. Yo creo que tanto la fiscal como el juez mismo, que se dejó afectar por el concepto de la fiscal 26, de todas maneras, la fiscal desde el comienzo del proceso de la investigación, de una vez dio por hecho que iba a ser condenado quien estaba cuestionado por el delito, por el presunto delito. Entonces ya dijo, no, muy seguramente al final vamos a ver un resultado donde el acusado va a ser condenado efectivamente. Entonces, digamos que casi que el proceso se dio, pero pues que fue secundario lo que en un momento de alguna forma categóricamente dijo la defensa, ¿no? Porque pues recalcó unas cosas de todas maneras que eran muy posibles de tener en cuenta. Pero, por ejemplo, se desprendió mucho la fiscal y se desprendió mucho el mismo juez de que se evidenciaran concretamente todas las pruebas que habían alrededor del caso, ¿sí? Nunca, por ejemplo, se logró comprobar que era efectivamente el semen del perro, ¿sí? Y pues precisamente hubo circunstancias que pondrían a lo largo del proceso muchas cosas en duda. Eso se observó, fue lo que yo más o menos vi a lo largo de toda la investigación. Y asimismo, pues que yo creo que se fue isofacto por la impresión de la gravedad que pudo haber sido el presunto delito, y en eso se quedó la fiscal y en eso se quedó el juez, y así lo determinaron. Tenían que hallar un culpable. Muy bien. Hermes, cuéntame. Profe, Buenas noches para todos. Profe, pues a mí se me saqué como una duda ahí sobre la sentencia y me la leí perfectamente. Y también desde mi experiencia como investigador y he tenido la oportunidad de investigar estos delitos a fondo. Y es primera vez que logro como enterarme de un hecho en esta conducta. Nunca había tenido conocimiento de que pues utilizan un canino para cometer este hecho punible. ¿A qué voy? Y es algo que pues se me ocurre y de pronto usted que es la persona que de pronto nos puede orientar mucho mejor y es algo pues que en este momento, no sé, algo como decir loco que pasa por mi mente y es lo siguiente. Puede ser que en este hecho, y obviamente lo que dicen los compañeros, yo también juzgo mucho a la defensa porque no, como que no, en sus alegatos nunca vi que se manifestaran sobre eso. Hicieron unas pruebas psicológicas en cuanto al señor que cometió el delito, que se me olvida ahorita el nombre, y se me ocurre algo loco porque si bien es cierto, el señor una Walteros. prueba, eso, el señor Walteros, gracias, Jonathan. Si bien es cierto, una prueba psicológica o las famosas pruebas, entrevistas psicológicas o pruebas psicotécnicas, y lo he escuchado de los profesionales en la materia, nunca dan a ciencia cierta lo que es la forma de ser de la persona o el comportamiento. No quiere decir que yo me entrevisto con un psicólogo y realmente estoy loco o estoy fallando en ciertas áreas de mi vida personal. Eso nunca, esas pruebas nunca son efectivas. Que se la hicieron al señor, a este señor se la hicieron, pero no, realmente no nos tocó el tema a fondo. ¿Y a qué voy? ¿Y qué es lo que se me ocurre? Puede ser que en este hecho, y obviamente esto va para el profesor y para todos los compañeros, puede ser que en este hecho el producto del trastorno psicológico al utilizar un canino, que fue así, para cometer este delito, teniendo en cuenta que esta no es una conducta normal, lo digo también desde mi experiencia personal, de lo que he podido investigar, no es una conducta normal porque casi siempre estos delitos se dan en primera persona. Es la persona quien comete el delito, nunca utiliza un perro o otra persona o cosas así, casi siempre. Y el 80%, lo digo con fundamento de causa, el 80% son familiares, que el tío, que el abuelo, que el hermano, hasta el papá, porque me ha tocado lastimosamente tener que capturar al propio progenitor y en unas condiciones desfavorables. Entonces sí se me hace extraña esta conducta que utilice un canino. Claro. Y dada que esta conducta no es normal, y es algo razonable que podría utilizar este argumento para declarar que esta persona realmente sea inimputable, que es lo que nos refiere el artículo 33 del Código Penal, la inimputabilidad. ¿Por qué pienso yo eso? Porque obviamente no es común que una persona utilice un canino para cometer un acto sexual o un acceso carnal violento con un menor de edad. Y eso fue lo que no peleó la defensa. La defensa en ningún momento en sus alegatos se pronunció sobre eso.
tuve la oportunidad de leerla completamente y precisamente estaba mirando si tocaban ese tema. Sí, Y la ¿verdad? defensa nunca, Se ve, ¿no? sí, Nunca. señor, nunca se ve. Eso es lo que a mí se me hace extraño. Y yo que he tenido, como vuelvo y le recalco, doctor, he tenido la oportunidad de investigar estos delitos muy a fondo y casi siempre el 80% son familiares. Son y familiares. nunca, sí, casi siempre es el familiar El y tío, el nunca, primo, exacto, el abuelo. y nunca se da bajo esta modalidad, nunca. Se da de pronto el empalamiento. Eso sí he conocido, que el palo, que le me introdujo algún objeto, pero utilizar un canino, eso sí me pareció algo muy extraño y fuera de lo normal. Y obviamente a eso yo voy. La defensa en sus alegatos nunca manifestó eso, al menos para pelear la defensa de su apoderado, al menos decir, oiga, venga, de pronto lo declaro inimputable por estos motivos y meterse por ahí, pero en sus alegatos nunca manifestaron algo sobre eso. Y es la duda que la duda que me surgió, no sé si su merced también piense lo mismo que yo y los compañeros presentes, pero es algo que, no sé, es algo loco, no tan loco que se me ocurre, pero es algo que yo creo que tengo algo razonable en ese sentido. Otra cosa, profe, es que, o sea, uno tiene que mirar todos los aspectos, ¿no? Sí. Pero en Manito. ningún momento también pueden decir que el niño quiso también hacer eso con el perro. Porque en esa edad empiezan a experimentar cosas y todas esas vainas. Para mí, porque he visto casos de niños que hacen eso con animales. Entonces, José, Yo no Ay. buscaría la defensa, yo no buscaría la Profe. defensa. José, vamos con las manitos, por favor, muchachos. Gracias, buenas noches. Nos enredamos. Listo. Dime, José. Listo, buenas noches, gracias. No, pues leyendo la sentencia es absolutamente atípica, bien extraña. No, lo que me llamaba la atención es que se van más como por los actos que por los hechos. Sí. Y me llama la atención también el comiso del canino, es decir, el canino lo utilizan como un instrumento, como una cosa que se utilizó para el delito. Y yo lo miro más bien como una afiliación psicológica a la persona que haya cometido el delito, como una extensión del cuerpo para la comisión del delito, es decir, como una aberración, como un acto de desviación mental, de desviación psicológica para eso. Entonces sí me pareció curioso, sí me pareció extraño y fuera de lo normal el comiso del perro, es decir, tratarlo como una cosa, un objeto utilizado para un crimen, cuando probablemente los hechos apuntan hacia otro tipo de comportamiento, hacia otro tipo de cosas. Eso me pareció bastante curioso y me puse a leer un poquito sobre el tema y es bastante atípico, pero en la literatura sí hay casos de ese tipo en donde el canino representa el falo del abusador. Entonces, no sé, tiene bastantes falencias en lo investigativo, en lo procedimental, diría yo que tiene mucho que decir. Se fueron por los actos y condenaron de una vez, pero hay muchas cosas por decir todavía, yo creo. Mucha tela por cortar. Gracias. Sergio, Sergio, cuéntame, ¿qué hubo? ¿Estás más o menos por el lado de Luisito o qué? Profe, pues la verdad yo me mantengo pues en la postura pues de que pues acá pues es un caso aberrante de que pues un menor de 14 años en su momento pues para mí o para mi entender pues es una persona inocente y que pues básicamente pues a él se le vulneró de igual forma muchos derechos, de igual forma pues en esa edad, como lo decía el compañero Jonathan, pues se están definiendo muchas cosas en cuanto a lo sexual y demás, pero pues a mi título personal, profesor, yo creo que el juez tuvo que haber interpuesto una condena más alta, toda vez de que pues es un menor de edad, no estamos tratando de alguien que tenía pues el uso y que de pronto pueda pensar en esas cosas. O sea, sí, obviamente está en esa etapa de definir qué es bueno, qué es malo y demás, pero no, o sea, no tengo la claridad de que
de que el menor de edad pues obviamente haya querido o le haya gustado o sí, es un caso aberrante y pues nosotros como pues la sociedad colombiana me imagino que todos pues rechazamos ese hecho. Ese sería mi punto de vista, profe. Perfecto, bien, bien, Checho. Y así, Q, ¿cómo estás? Tatiana Martínez. Ya, profe, qué pena. Es que se trabó un poquito acá el Tranquilo, computador. no te preocupes. Bueno, profe, pues yo sí la verdad tuve una duda en cuanto a la tipicidad. Pues por el tema bueno, el artículo dice que como tal es la penetración del órgano masculino. Entonces, pues yo siempre me quedé pensando como en eso, porque pues sí fue un acceso carnal violento al menor, pero no fue de un órgano masculino, fue de un animal. Entonces, pues no sé, yo también lo metería o pues lo basaría un poquito en la parte de una aberración sexual. Podría ser, porque sí me quedé como la duda de que, o sea, se tipifica el artículo de, bueno, el delito de acceso carnal violento, pero pues, bueno, en una parte de la sentencia especificó un poquito como que, bueno, señalaba el artículo y decía que con herramienta de uso de un canino. Pero pues en sí no se me hace que tipifique como tal de que, sí, de que sea pues ese delito. Y ya, ese es como mi punto. Perfecto, Sí, bien, principal. buena discusión, muy buena discusión. Jenny, Q, ¿cómo estás? Quiero escuchar. Hola, profe. ¿Cómo vas? Buenas noches. Profe, pues yo creo que, bueno, yo en ese caso yo le hubiese puesto más años de condena porque él y le hizo unos daños irreparables al niño. ¿Ya? Y pues yo creo que yo lo hubiese sometido a más exámenes psiquiátricos porque es una persona loca, es una persona loca. Y él usó el animal para satisfacer su libido sexual. Entonces yo acá en mi mente macabra, yo me imaginé algo así como que porque ellos decían que él tenía adiestrado los perros, los tenía ya entrenados para eso. Entonces yo digo, ¿será que él usaba esos perros para su satisfacción sexual y quiso explorar más allá y hizo eso con el niño? Entonces sí es una persona que tiene su problema psiquiátrico. Y yo no lo mandaría para la cárcel, yo lo mando a un centro para que se pueda tratar, porque en la cárcel él cómo se va a mejorar de eso. Y son 20 años, bueno, que se porte bien, que estudie, bueno, ¿cuántos va a pagar en realidad? Y sale, y si ya es un trastorno psiquiátrico, va a salir y va a volver a cometer el mismo error o algo peor. Pues digo yo, ¿no? Bien, bueno, una analogía interesante. Julián, ¿qué hubo? ¿Qué hace, profe? ¿Listo? Y a ver. Juiciosos. Sí, claro. Bueno, profe. A ver, bueno, inimputable. Habían dicho que la persona declararla inimputable por ya la conducta, pero que mi inquietud es cómo declarar a alguien inimputable si no se llegó a la verdad conclusa de que la persona realizó la conducta. Los animales caninos, como bien lo dice la zootecnista, que responden a estímulos. Obviamente, si el niño estimuló al perro y el señor no estaba, el perro pudo llevar a cabo la conducta. Obviamente, a él lo justifican no, sino lo juzgan por la conducta en este caso, pero por testigos y chismes prácticamente, porque es lo que dice todo el mundo. Pero una prueba fehaciente que diga el señor Guillermo, creo que se llama, realizó la conducta, no la presentaron. Que la vecina dijo que lo conocía, y que el niño dio como 3 versiones y cambió la versión, que él le había amenazado a la abuela, que después dijo que no, que otra vez, que él no reconocía a la persona, que después sí la reconoció. Bueno, es claro y hay que tener claro que pues la verdad de un niño y la palabra de él va a prevalecer porque eso tiene una importancia mayor. Pero sin embargo, no demostraron claramente a ciencia cierta que el hombre fue el que llevó a cabo la conducta, porque eso no lo demostraron. O sea, no demostraron que el señor Guillermo llevó a cabo la conducta con pruebas y las controvirtieron y todo lo demás, porque no fue así. Entonces no serían imputables. Yo ahí de defensa lucharía por la libertad, porque es que a mí tienen es que probarme que él realizó la conducta. Y gracias. Perfecto, ¿no? Sí, sí, por ese lado, perfecto, bien, muy bien. Lady, cuéntame, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas ¿Cómo te noches. fue con esa Profe, terrible sentencia?
Sí, bastante dura, profe. Yo trabajé en infancia y adolescencia mucho tiempo, policía de infancia y adolescencia, y creo que esto eran casos todos los días. Los primeros casos, obvio, como mujer y pues sensible a todo esto, uno pues sufre mucho, llora mucho y pues ya con el tiempo uno se va dando pues un poco más fuerte a este tipo de casos. Profe, lo que yo pienso es que la imputación de cargos no estuvo bien realizada porque pues digamos que esto fue una instrumentalización, como decimos pues en el artículo como tal no se refleja esta instrumentalización. Y creo que en el código no encontramos pues un artículo, porque yo lo estuve buscando, que hable sobre la instrumentalización de animales. De pronto quizás sí hay jurisprudencia, pero como tal, un artículo que lo tipifique no encontré, entonces pienso que por esa parte también estuvo mal la imputación. Comparto la parte de que la persona necesita con urgencia una atención psicológica y psiquiátrica porque sí la tiene en el hecho de que pues haya cometido este hecho. Porque pues como lo decía Julián, no existen las pruebas. Pienso que el niño también fue revictimizado porque no solamente se le hizo una entrevista, sino muchas entrevistas donde él quizás dijo varias cosas, no siempre tuvo pues el mismo argumento, como lo decía ahí, quizás por miedo o quizás porque pues en su momento todo el mundo quiso preguntarle y pues él lo que hizo ya tuvo una revictimización de los hechos que ocurrieron. Y frente al canino, pienso que pues la parte donde dice que lo van a dar en adopción, considero que pues no es como, digamos, lo que, o sea, no siento que no lo debieron hacer porque, como decía la zootecnista, él ya tenía un problema de que si lo tocaban o eso activaba su parte sexual. Quizás va a llegar a un hogar donde también hay niños y que también van a ver eso. Pienso que el animal no debió, digamos, darse como tal en adopción, sino tener otro tratamiento. Ese es mi aporte. Perfecto, bien, muy interesante. Voy recogiendo varias ideas y ahorita nos pegamos unas cachetadas. Sandrita, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Excelentemente. Pues, doctor, nosotros en mi grupo pues analizamos la sentencia y pues vimos varias cositas. La primera, pues es claro que lo que dicen los compañeros, que es un caso de delito sexual inaceptable y reprochable. Este caso es un caso difícil porque no tenía precedentes anterior. Entonces es un caso pues viejo que si realmente lo llegáramos a comparar con ahorita con toda la evolución del derecho al 2020. Entonces primero vimos que la Fiscalía sí realmente individualizó al victimario, sí se hizo el tema de las pruebas psicológicas, psiquiátricas, para declararlo inimputable y que sí realmente se merecía pues esa pena y ese tratamiento intramural. Otra cosa hubiera sido que si lo hubieran declarado inimputable al victimario, pues sería solamente sometido a un tratamiento psiquiátrico, psicológico en un sitio especializado para ese fin, pero era un término de 2, 3, 4 años con el fin de rehabilitarse. Entonces no le hubieran dado los 240 meses que se les dio. Otra cosa que vimos interesante fue que, pues que vimos que la Fiscalía tuvo varios vacíos fácticos. De acuerdo al tema del cotejo, realmente se verificó el esperma encontrada en el menor, que no era de origen humana, pero que era de origen canino, pero no se identificó el cotejo de los espermatozoides que pertenecieran realmente al canino del señor Gualteros, y solamente por una descripción ambigua del menor que fue identificado, ¿sí? Eso también vimos. Otra cosa que vimos fue que hablaban sobre el artículo 212, que decía lo que decía la compañera, que había una penetración del miembro viril por vía anal o vaginal, pero acá dice por parte del cuerpo humano u otro objeto. Nosotros cogimos ese u otro objeto, entendiéndose por objeto el canino, que obedecía a las manipulaciones que le daba pues el señor Gualteros, y que lo que iba a producir el resultado de un acceso carnal, que fue por ese instinto sexual que le permitió responder a los estímulos hormonales que le ocasionaba el señor Gualteros. Entonces, pues realmente, si lo comparáramos en este momento al 2020, nosotros creeríamos que hubiera habido 2 delitos. Uno, con toda la ley del 774 del 2016 que habla sobre que los animales son seres sintientes, entonces, y que hay una connotación social y que ya son como
que tienen sujetos de derecho, Dejaron entonces de ser creeríamos... semovientes, simplemente semovientes. Ya no. Semovientes. Entonces sí creeríamos que sí, en ese tiempo sí fue 240, pero nosotros creímos que ahorita el 2020, con toda la evolución del derecho, sí tendríamos un acceso carnal violento al que se dio, pero también un maltrato animal, que fue también el perrito con esa ley 774. Perfecto. Y por último, que también a la Fiscalía le faltó de pronto ampliar la investigación a establecer que de pronto con esos antecedentes que tenía el señor y de pronto investigar más los antecedentes y los hechos antes de la ocurrencia de los mismos. Porque pues sí vimos que el perro tenía una inclinación y a obedecer un entrenamiento para ser conducido por ese prácticas sexuales, entonces de carácter zoofílico, entonces creeríamos que sí le faltó de pronto un poquito a la Fiscalía investigar los antecedentes, porque de pronto el señor Gualteros pudo haber realizado más delitos de acceso carnal. Perfecto. Gracias, doctor. Y eso que estás conotando es bien interesante, ahorita lo referiré, porque es bien interesante, vamos a mirar eso. Héctor, ¿qué hubo? Te escucho muy lejos. ¿Sí me escucha? Pero por allá en Marte, viejo. ¿Sí me escucha? Pero muy bajito, dale, dale. Bueno, doctor, yo tengo una conclusión muy especial. La pena fue demasiado baja para esta persona. La pena no esos 20 años, yo creo que debió ser la pena máxima, porque es que para mí quien accedió al menor fue el señor. No fue ni el asta viril del perro, sino fue el señor. Nadie ha indagado que este sujeto pudo haber accedido al niño con un preservativo. Ahí no se puede demostrar de que habían, digamos, semen o había algún líquido por parte del humano. Como el perro era tan propenso a que mecánicamente eyaculara, creería que él preparó todo, él tenía todos los actos consumativos para realizar ese delito. Entonces, en ningún lado, inclusive yo no me atrevería a decir, porque es que mucha gente está diciendo con el corazón que pobrecito el perrito, que el perrito, tenemos que tener claro que es un ser irracional. Por más inteligentes que sean los animales, en el caso de los perros, es un ser irracional. Los humanos somos seres racionales. Esa pena que se le impuso el juez fue muy laxo. Que querían demostrar que es un inimputable, pues eso le tocaba a la defensa. Pero yo creería, doctor, que hay muchos factores que nos dicen que este señor fue el que cometió el delito. Veíamos que era un perro de mediana estatura. Su merced mira que el niño es de 12 años, 11, 12 años, ya es una persona que mide más de 1 metro. Entonces es muy imposible someter o que el canino acceda a esa persona. ¿Quién no me dice que en el preservativo el delincuente pudo haber untado el preservativo de semen, digamos así? Entonces por eso le encontraron esas pruebas al niño ahí donde se realizó el acto. Yo tengo muchos vacíos con eso y la pena fue muy laxa. Es una sentencia muy interesante, pero la fiscalía le faltó ver más allá de las pruebas técnicas. Tuvieron que analizar más a la persona que cometió el delito, que en sí es una persona inimputable, porque es una aberración lo que cometió, doctor. Muy fuerte, de verdad. Benítez, ¿qué hubo? Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Pues bueno, frente a esta sentencia y semejante desafortunado suceso, pues decir que frente al juez del caso que la Fiscalía General de la Nación demostró y dice allí que científicamente que el menor fue compelido por un canino de propiedad del señor Jorge Alberto Gualteros,
y que ese animal fue incitado con anterioridad por el señor Walteros para que cometiera ese bochornoso incidente. Si bien es cierto, el señor Walteros, frente a los vecinos, él pues aparentemente es una persona con rutinas de vivencia normal y que no muestra ninguna actitud que hiciera que las personas pensaran o creyeran que fuese capaz de cometer un delito como el acceso carnal violento, hecho aberrante y que le causó indignación y horror a la sociedad. A nosotros mismos al interior del grupo, pues cuando tuvimos la oportunidad de debatir sobre semejante suceso, pues nos dejaba como, no sé cómo explicarlo, como una cosa horrible. Pues en mi caso yo soy papá de un niño de 3 años y algunas compañeras del grupo y compañeros también son padres de familia y nos ubicamos en esa escena y es una cosa que lo deja uno como sin palabras, pues para uno como que afrontar una situación como esa, como tan pesada, ¿no? Como que trata de trastornarle a uno el momento. Pesado. Uno piensa que si bien es cierto lo que han hablado algunos compañeros, pudo existir un vacío en la norma, ¿sí? Pero también para mirarlo desde el tema normativo, pudo existir un vacío ahí en la norma por el hecho de que lo que se instrumentalizó fue un canino, pues, para que accediera al niño. Y uno, pues, como que no encuentra tácitamente en la norma, pues, que ese suceso como tal. Pero pese a lo anterior, el fiscal encargado de la investigación, él enseñó el informe de un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, un técnico en el análisis de esperma, y termina siendo comprobado, pues, que pertenecía a un animal. Luego entonces ese tipo de hechos lo hace una persona que claramente está trastornada psicológicamente. Una persona como en sus 5 sentidos no cometería semejante acto tan reprochable, ese acto, ¿sí? Entonces, claro, la defensa tiene que activarse y hacer su mejor esfuerzo precisamente para eso, para demostrar que su defendido no es quien ha cometido semejante acto. Pese a los esfuerzos de la defensa, finalmente resulta que este señor Walteros termina siendo culpable, pues juzgado como culpable. Pues frente a eso, a nosotros no solamente, sino que como en el grupo nos surgió también la duda, como la inquietud frente a esta persona y frente a lo que ocurre en los centros penitenciarios. Si bien es cierto, claro, una persona como esa se representa un claro peligro para la sociedad y es una persona que debe estar tras las rejas, pero el solo hecho de encerrar a una persona en la cárcel no es sinónimo de reinserción del sentenciado a la sociedad, ni con ello se puede asegurar que no vuelva a recaer en esa conducta punible. Por lo anterior y en aras de la resocialización con que deben cumplir los centros penitenciarios y eso, yo pienso que el señor juez que tomó esa decisión debió de alguna manera como complementar esa enviada al sitio de reclusión con una paseadita también por el lado, pues, por un muy buen centro donde le atendieran, pues, la psiquis, porque estamos frente a un tipo, alguien que comete una aberración como esa, es un loco, no puede ser alguien normal. Y la consecuencia jurídica para el canino, pues estamos hablando de un animalito que fue adiestrado para esos fines. Cuando hablábamos en el grupo decíamos, mire, cuando un animalito, cuando uno a veces llega a una finca, a la finca del amigo, no sé qué, o llega uno a
a determinado lugar y sale el perrito a saludarlo a uno. Y en muchos casos está ese perrito que llega y se le pone y trata de hacerle sexo al pie de uno, pues. Entonces, y lo hace de una manera por instinto. Ahora imaginémonos ese animalito que está adiestrado para eso. Es un animalito pues que ya cambió su chip normal, como ya tergiversaron lo que ese animalito es en realidad, su naturaleza. Entonces, o debió de ser enviado a un reentrenamiento muy, muy riguroso, ¿sí? Donde pudieran comprobar pues que ese canino ya vuelve pues a estar reincidir en la conducta. Exacto, sin esos trastornos. O ese animalito yo pienso que sí debió ser sacrificado en aras de proteger a otros menores. Porque yo no me imagino que luego de la fiscalía que le entregara a esa institución de algo distrital de los perros, en este momento me olvida cómo era eso, pero la fiscalía lo entregaba a algún sitio o podían disponer de ese canino, y ese canino pues pudo llegar a ser adoptado por alguna familia. Y pues uno no todo el tiempo tiene los ojos puestos encima de sus hijos o de su hijo. Y Dios no lo quiera, ese animal que ya se ha adiestrado para eso, termine haciéndole lo mismo a otro niño que haya sido un poco descuidado al interior de un hogar. Pues ese animal yo pienso que debió ser o castrado porque dicen que cuando se castran los perros les baja la libido sexual, o definitivamente sacrificado en aras de proteger a otros menores. Es como lo que pienso al respecto, doctor. Perfecto, muy buena intervención, muchas gracias. Una linda dama. Michelle. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. En orden. Bueno, para mí, voy más al hecho de que no podemos pensar que el menor haya tenido una confusión por su edad del desarrollo. Porque si nos vamos como al caso de Garavito, él satisfacía su necesidad no teniendo penetración, sino haciéndolo a través de un elemento como un cuchillo. ¿Sí? Entonces, podemos decir también que, valiéndonos también respecto al canino, para mí el canino no tiene la culpa, ¿sí? Porque, bueno, podemos mirar que si el perro tuvo una reacción, digamos, muy extraña en la parte sexual al recibir las caricias del veterinario, pero podemos decir que, o sea, también cuando hablaron de medicina, decían que el niño también tenía como ciertos raspones en su espalda y en la cara, ¿sí? O sea que por esa parte no podemos decir que el niño pudo haberse provocado él mismo con el animal el acto, ¿sí? Sí. Digamos como por los rasgos que medicina encontraron. Es muy difícil que él mismo se lo hubiese hecho. Y respecto a la decisión del caso que tuvo con el animal, me parece que fue justo, ¿sí? Porque cuando los mandan a los animales en adopción, ellos tienen como una ley que siempre los castran, ¿sí? Respecto a lo que decía un compañero. No hay necesidad de que el juez ejecute la castración directamente, porque al mandarlo a ese tipo de entidades, ellos, para recibirlos y darle una adopción, tienen como ese tipo de ley, de que los entregan castrados, ¿sí? Sí. Además, si ponemos a pensar, también el perro, si lo vemos, bueno, no podemos hacer algo probatorio de que el perro haya sido una víctima más del señor, pero para que el señor hubiese tenido esa mentalidad como tan aberroz, es porque fácil, él ya tuvo que haber practicado eso con el perro, ¿sí? Puede haber esa posibilidad, donde también el perro pudo haber ser también una víctima del señor junto como con el niño, y simplemente fue un elemento que él utilizó para satisfacer su enfermedad mental. Entonces, la opción de que le vaya a hacer daño a una familia o a otro niño es muy difícil, porque un perro no, así sea grande, mediano, no va a agarrar a un niño y le va a poner la cabeza sobre el piso y le va a hacer presión en sus manos. Perfecto, muy bien. Y sobre ese punto sí necesitamos decantar un poquito más. Sí, y también, ¿sabes una cosa también, profe? Que otra cosa que uno de mis compañeros cuando estábamos debatiendo hacía énfasis de que al señor le encontraron un arma en su domicilio, ¿sí?
y el juez nunca se preocupó en de pronto investigar pruebas de balística o antecedentes del arma, y pues si hubiese encontrado algo hubiese podido meterle también un poquito de años más por ese lado. Perfecto. Listo. Vale, gracias. Jonathan, cuéntame. Profe, unas cositas. Primero lo del señor, lo de la defensa, que ya lo dejamos claro que no tuvo una buena defensa, ¿cierto? Jonathan. O Jonathan Carvajal. No. ¿Aló? Ya. ¿Sigo? Sigue, dale. ¿Sí? Listo. Entonces lo de la defensa, entonces tenemos claro que tuvo mala la defensa el tipo. Segundo, lo del perrito, que dicen que algunos compañeros que para sacrificar y eso. A mí no me parece que el perro, o sea, así como hizo el juez de dictaminar que se fuera para adopción, estuvo bien. Si fuera por el perro que tiene que tiene esas manías o que le enseñaron eso, hay muchos perros de raza que les enseñan solo eso. Entonces deberíamos también tomar eso en cuenta. Casi todos los perros que utilizan para sacar raza los enseñan es a eso. Nosotros no sabíamos en el caso si el perro era de raza o no era de raza. No lo teníamos también muy claro. La tercera conclusión que yo vi, siempre que hay un caso con un menor de edad, siempre va a ser culpable la persona. Desde el comienzo. O sea, todo el tilde social y moral que tiene ese caso encima, eso también nula la posición del juez. Para mí. Perfecto. Súper. Gracias. William Ardila, ¿qué hubo? Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, gracias, doctor. Buenas noches, compañero. Gracias. Nosotros con mi grupo, pues hicimos un análisis de la sentencia bajo dos premisas. La primera, pues que todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y la segunda es que se debe tener en cuenta que el proceso penal en Colombia es un instrumento creado por el derecho para juzgar, no necesariamente para condenar. Caso contrario que vimos en la sentencia, pues de acuerdo con las actuaciones por las partes acusadoras e inclusive por la señora juez. Toda vez que a simple vista se denotó siempre que la intención no era la de juzgar a este señor Gualteros, sino la de condenarlo. De igualmente, nosotros tuvimos en cuenta que la ley 906 señala que para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de duda razonable. Tuvimos muy en cuenta esa palabra o esa frase, más allá de duda razonable. Para nuestro concepto, de pronto, teniendo en cuenta lo que dice Jonathan, que es de impacto y muchas veces cuando están inmersos los menores, pues siempre hay un prejuzgamiento y se busca al culpable. Entonces, en esa idea, pensamos que la juez no apreció razonablemente las pruebas practicadas en su conjunto ni en forma lógica, por cuanto las mismas, en vez de demostrar la participación del acusado en los hechos, siempre tejieron fue la duda sobre su intervención en los mismos. Duda que finalmente, dentro del derecho, debió haber sido resuelta en favor del acusado, indistintamente de lo aberrante del caso. ¿A qué tipo de duda nosotros hicimos referencia? Inferimos que si bien es cierto la defensa trató sin resultados de establecer un recorrido cronológico del acusado en la población para demostrar que éste no estuvo en el lugar de los hechos, también es cierto que la Fiscalía tampoco pudo probar mediante ningún argumento técnico que el acusado hubiera estado en ese lugar. De igual manera, tampoco se pudo comprobar científicamente que el fluido con esperma canino correspondiera al perro. Uy, se te fue. Y es claro, doctor, que... ¿me escucha? Ya, ahora sí. Y es claro que las características de ese animal, por su naturaleza criolla, es muy fácil tenerla en cualquier can dentro de esa jurisdicción y, como lo dije anteriormente, no fue comprobado que el esperma perteneciera a ese animal. Otra situación que nos llamó mucho la atención es que se tomara como prueba en contra del acusado los resultados de la valoración que se le realizó, con énfasis en comportamiento sexual, donde se determinó que no se encontró historia ni síntomas de enfermedad mental. Y si bien es cierto, el fallo se soporta, entre otras consideraciones, en que las personas con rasgos de personalidad, como las que él tenía, eran proclives a desarrollar
bueno, esas aberraciones a las que hicieron referencias. También es cierto que, reiteramos, no se encontró ningún síntoma de enfermedad mental y esto era simplemente un concepto de probabilidad, más no un hecho probado. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros basamos que nunca se comprobó que este señor hubiera sido culpable de cometer el delito que se le imputaba. Perfecto, vale, muchas gracias. Alejandra Pérez, ¿cómo estás? Notamos. Oscar Mauricio, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Buenas tardes, compañeros. Bueno, frente a la pena, pues de todas maneras a uno del artículo 105, eso es lo que le da de 12 a 20 años. ¿Sí? Entonces, pues yo considero que ahí, pues tal vez no había más tela donde cortar. ¿Qué es lo que pasa? Yo noté ahí fue como de pronto una inexperiencia tanto por la fiscalía frente al caso como por los mismos abogados defensores. Entonces, como que la defensa Claro, porque es que lo que tú estás se diciendo es frenó mucho cierto. frente al tema. Claro, porque es que estamos en el máximo del quantum punitivo, empezando por ahí, ¿cierto? Y segundo, lo que yo quería era mirar ese punto. Críticas frente a esa condena que se le profirió a él y tú ya me estás dando la razón por dónde es. Ahí vienes con las críticas. Sigue. Pues para mí, bueno, insisto, entonces creo que había era un interés condenatorio, o sea, necesitaban condenar a alguien, ¿sí? De pronto por ser un municipio, una región pequeña, como que no ahondaron en buscar más, sino dijeron vamos a solucionarlo acá. Sí hubo asesores, personas que entendían del tema, pero yo creo que faltó más de parte y parte, tanto de los que estaban acusando como de los que lo estaban defendiendo, pues para llegar a esta condena, ¿cierto? El tema del perrito, para mí el animal fue víctima. De todas maneras, en ese momento no había una legislación que lo favoreciera. Y de todas maneras al animal creo que no le tuvieron ni la mayor consideración, ni, o sea, uno mira en el documento y es muy poco lo que hablan de él. O sea, lo cogieron como herramienta de que cometió el delito y ya, y a él lo cogieron, haz de cuenta, como la misma arma. La arma se la dieron a quienes se encargaran de eso, Indumil, qué sé yo, y el perrito se lo dieron a zoonosis. Pare de contar, como que se libraron del problema del can. No ahondaron en eso, él fue un objeto más en la ecuación. Entonces, para mí hubo como algo de presión, por decirlo así, para el juez como que dijo, bueno, tenemos que juzgar a alguien, sea o no sea culpable, él tiene que estar, y la defensa pues no se espabiló, se quedaron ahí dormidos. Es lo que considero yo. Les faltó, bien. Juan Guillermo, ¿qué hubo? Profesor, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues lo veo muy bien en su caso, lo felicito. Profe, referente al caso, esto es atípico, o sea, no tiene precedente. Por eso es que se ven errores en el procedimiento de ese juicio. O sea, si la defensa no argumentó, la fiscalía le faltó un poquito, todo lo que han dicho mis compañeros. Y para mí es como un protagonismo, como mostrar que hicimos, que mire, que para mí fue protagonismo, porque no sé si eso lo puede revisar todavía la Corte o algún estamento superior, pero el caso está muy, mejor dicho, tiene muchos errores para mi forma de ver, porque aunque en mi caso que yo le comenté, a mí igual me juzgaron, me condenaron, y bueno, en segunda instancia gané, pero igual muchas veces el fiscal siempre es a condenar, o sea, si es cierto, es el ente acusador, siempre el fiscal es a buscar cosas donde no las hay. Entonces, eso se lo digo por experiencia propia. A mí el fiscal me dijo, mire, señor Benavides, el caso de conclusión son 8 años, si usted me acepta cargo son 4 y listo, y no pasó nada. Entonces, no, yo porque tengo que aceptar cargos que yo nunca cometí. Entonces, por eso digo yo, la fiscalía siempre es a condenarlo a uno,
a mostrar una aparente justicia sin saber el daño que se le está haciendo a la persona. Eso le cuento, profe. Vale, muchas gracias. Moni, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Mónica. Seguimos sin Mónica. Ya, profe, ya no. Discúlpeme, pero es que esto acá es un tema tecnológico. Buenas noches, profe. No, pues debatiendo acá con el grupo, eso fue una cosa monstruosa. Entonces, pues hablábamos que frente al acervo probatorio de la Fiscalía se debió tener en cuenta que toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En el caso que nos ataña, este caso no se tuvo en cuenta el artículo 381 de la ley 906. Debido, pues, el artículo, debido a que la investigadora inicial, pues, donde era una mujer con sus conocimientos de psicología, ella realizaba entrevistas a los familiares de las víctimas en casos señalados. Cambia a medida que avanza la investigación. Es de notar que no se tiene una versión cierta de los hechos que nos atañan este proceso. Si bien es cierto, hablamos con los compañeros que para nosotros sí tuvo el sujeto la culpa, para nosotros sí es culpable, aunque hayan vicios de forma y de fondo frente a las indagaciones, frente a pruebas y frente a todo el acervo probatorio que se dio. Para nosotros sí él tiene la culpa, teniendo en cuenta de que hablamos de una pena condenatoria que fue la máxima que se le da en el código, pues el juez dio la máxima pena. Más severa. Entonces, esa fue la pena más severa, es la que da el código, de ahí para allá no hay más años. Entonces, si bien es cierto, para nosotros sí fue la pena justa, es porque también hablábamos de que, si bien es cierto en este momento, existe la ley 1774 del 2016, donde es el maltrato animal, no es menos cierto que no existe una ley donde condene a un animal. Entonces, por ende, el sujeto, pues, trae como objeto sexual al animal, que es donde comete, pues, donde comete el acto punible. Ajá. Entonces, hubieron vicios de fondo, hubieron vicios de prueba, claro que los hubieron. Pero también es cierto que si nosotros nos ponemos a mirar, el canino no posee un lóbulo frontal, es decir, él es un ser semoviente, no tiene las condiciones racionales para poder tomar sus decisiones, pero no es menos cierto que el actor, en este caso el señor en cuestión, pues él sí la tenía. Entonces, pues nosotros llegamos a esas conclusiones de que... No, muy bien, muy bueno. Esa fue nuestras conclusiones y más allá, pues ahí lo puede mirar el profesor. Entonces, hablábamos hoy antes de entrar a la clase del artículo 381 de la ley 906, que en su caso, que está llevando, también hay vicios de forma. Entonces, pues, hicimos la comparación antes de entrar, profe, hicimos la comparación antes de entrar a clase y pues nos daba como que la ley hay tanto de fondo como de forma, pero más de vicio. Y por eso es que hay tanta gente acusada y tantos pícaros y tantos malos en la calle, porque la ley da para eso. Desafortunadamente es así. Y pues bueno, no sigo más en nuestra intervención. Okay. Y pues... Vale. Germán. Gracias. No, a ti. Germán, Darío. Doctor, buenas noches para todos. ¿Cómo vas? Bueno, es una sentencia muy dura, muy pesada. Uno la lee y no le cabe en la cabeza todo eso que puede pasar. Pero doctor, una cosa piensa el fiscal, otra piensa el juez y otra piensa el abogado defensor. Digamos, la fiscalía sí manda todas las pruebas, los peritos, todo lo que usted pida, y el juez se basa en eso. En cambio, digamos, el abogado defensor
ahí le cae toda la culpabilidad al señor, a don Alberto. Entonces, la fiscalía y el juez se basan en los testimonios de los peritos, de los topógrafos, los fotógrafos, de los médicos, de los psicólogos. Listo. Entonces ahí le cae todo el peso de la ley a él. Entonces, si de pronto Dios no quiera, uno, de aquí a mañana le toque un caso de esos, uno dice, no, yo no lo hago porque yo tengo hijos, pero como dice el doctor, eso ya le toca a uno es su ética profesional y defender a una persona de esas. Entonces uno dice, venga hermano, ¿usted qué fue lo que le pasó? ¿Por qué hizo eso? Porque los vecinos dicen, no, nosotros lo conocemos hace 20, 30 años, la familia, los amigos, los conocidos, el tipo nunca se vio eso. Si hubiera pasado que hubieran dicho, no, ese man es como loco, tiene su trastorno mental porque se la pasa allá en la marranera, allá con los marranos, se la pasa correteando las gallinas, a veces lo han visto por ahí jodiendo con las burras, como pasa en los pueblos, en toda la mayoría de pueblos hay el loco y pasa eso, ¿no? Entonces uno tiene, como abogado, uno tiene que mirar eso y mirar todas esas hipótesis, y como juez y como fiscal tiene que mirar todas esas pruebas, porque Dios no quiera que uno esté condenando a una persona inocente y dice, bueno, ¿qué le pasó? No, no sé, se me fueron las luces y no sé en qué estaba pensando y me equivoqué con el perro, ¿sí? Ahora, como dice el fiscal, obviamente que es un peligro para la sociedad, totalmente. Es una persona que cometió un delito, tiene que pagarlo. Y lo otro sí, que le caiga todo el peso de la ley, sus condenas. Los peritos tienen que hacer mejor trabajo. Por ejemplo, si lo mandan un perito a que revise la casa, revisar si tiene revistas, si tiene videos, si tiene algo que lo comprometa con la zoofilia para agregarle a los procesos. Ahora que encontraron el arma, no se sabe esa arma si haya coaccionado a otra persona, él haya disparado, ahí pueden colocarle porte ilegal de armas. O sea, todo eso son investigaciones que cada lente tiene que mirar para juzgarlo. Entonces, no sé, doctor, es muy complicado y cada uno tiene su forma de pensar, como lo digo, el juez piensa una cosa, el fiscal otra y el abogado defensor piensa otra, ¿no? Entonces lo que va a cada quien es su concepto y nos regimos a las leyes colombianas y lo que diga la ley es lo que hacemos. Doctor, a mí me crea una duda. Si a él lo condenaron ya a 20 años, 240 meses, digamos, va en la mitad de la pena. ¿Ese tipo ya salió, puede salir o ya pagó la tercera parte de la condena o algo así? ¿O cómo irá el proceso de eso? Lo que pasa es que no hay No subrogados rebaja nada. penales por ese tipo de delitos. Pero sí puede haber un descuento de la condena, como lo estábamos hablando en el caso de Uribe Noguera. Exacto. Pero eso es mínimo. Recuerde, por Porque pasa lo que tres pasa y que no, que listo, ya cumplió la tercera parte de la condena, casa por cárcel. Pero si es una persona que está enferma, no lo puede mandar otra vez a la finca porque pase un chiquitino o algo, otra vez va a hacer eso. Entonces sí tienen que llevarle como dijo la compañera, eso toca llevarle ese anexo psiquiátrico a ver qué tiene este man porque eso no es normal. Sí. Muchachos, tomemos un tintico, continuamos, vamos Listo, a terminar rápido esto y quiero que hablemos de la audiencia en la que estuvieron presentes hoy. ¿Listo? Ya nos vemos. Listo. Listo, doctor, gracias. Bueno, profe.
¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Listo, doctor. Bueno, quedan 4 personas que quiero escuchar. Por favor, súper cortos, muchachos, para cambiar el tema, alcanzar alcanzar a llegar a tocar varios temitas ahí. Germán, cuéntame, ¿cómo lo trabajaron ustedes? Germán ya habló. ¿Sí? Bueno. Fue el que acaba de hablar, sí. Diana Mireya Aguilar. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, sí, estaba mirando respecto a una solicitud que hizo la parte defensora del testimonio de la doctora Adriana Patricia Espinosa Becerra, que sí, pues es una psicóloga, jurídica, alentando un magíster, docente universitaria de Santo Tomás, capacitadora de la Administración de Justicia, en fin, es una dura. Ella dice que ninguna de las evidencias se han cumplido con rigurosidad y ninguno cumple los alineamientos. A mí me surge una duda, doctor. ¿Todo esto debe manejar un tipo de protocolo? O sea, en cada tipo que se maneje, cada proceso, ¿debe llevarse un protocolo o no es necesario? Siempre hay unos protocolos establecidos. ¿Sí? Porque es que ella pues maneja, ¿no? En la página 31 de la sentencia nos dice que el protocolo SATAC, que es un protocolo norteamericano que se estructuró basado en la concepción de política criminal.
Ajá, que maneja el país frente a la investigación criminal de delitos sexuales. Es un protocolo de investigación criminal en donde puede ser aplicado no solamente por psicólogos, o sea que también lo puede haber hecho el abogado, la misma fiscalía, o sea, lo puede hacer cualquier persona. Normativamente está decantado quienes pueden y son funcionarios del CTI, Ajá. los que pueden realizar el protocolo de SATAC, pero previa capacitación y los cursos adecuados, porque es que el protocolo tiene unos pasos Sí. que hay que cumplir a cabalidad. Entonces no los puede realizar cualquier persona. ¿Listo? Listo. Entonces a mí me llamaba la atención pues cuando dicen cada una de las letras, ¿no? S, A, T, A, C. La primera, perdón, dice anatomía. Explota la conciencia y claridad que tiene el niño frente a su propio cuerpo y frente a su anatomía. ¿Sí? Entonces, Sí. bueno, en sí ella dice que no se siguió el protocolo, no se hizo bien, y pues yo opino que evidentemente al impuber, se le dice a los menores de 14, ¿sí? Andrés Esteban Ortiz Rosso, se le contaminó, digamos, todo lo que tenía que decir, porque lo que decía mi compañero William Ardila y Julián, ellos nos indican que no todo lo que decía el menor era verdad o no era coherente. Entonces, primero que era un señor con un sombrero volteado, que hablaba costeño, después que tenía un pasamontaña, bueno, en fin, decía muchas cosas. Entonces, yo opino que el señor Jorge Alberto Walteros era inocente porque no se toma todo este tipo de cosas. Pues esa es mi opinión. Me encanta, buena analogía y ahorita vamos a mirar eso rápido. ¿Quién me faltaba? ¿Ya son repitentes? No. No, falto yo, profe, que no me ha dejado hablar. Listo, Estoy que me hablo. Listo. Sí, repiten y repiten. Bueno, profe, buenas noches. Hablando de la sentencia, como dijo ahorita un compañero, se notó como que la novatada en el fiscal y en la defensa. Ahí es donde yo tengo una duda procedimental es decir, si leemos toda la sentencia, todos los compañeros han dicho cosas que estaban puestas en la defensa, es decir, se dijeron y que valían mucho. Lo acaba de decir la compañera del procedimiento SATRAC, pruebas inconsistentes, lo han dicho que necesitaban como sea un culpable, más las pruebas que están ahí, mejor dicho, el proceso que yo leo, yo veo las pruebas contundentes nunca habían. Entonces y primero eso, y segundo, después de que dice que la investigadora recopiló todas las pruebas y se basa en testimonios y que no se cumple el procedimiento SATRAC, eso ya de ahí para arriba, eso ya es un mal, la defensa se duerme por eso, porque no se están cumpliendo los procedimientos, es decir, no hay unas pruebas totalmente contundentes sobre ese tema, y como ya lo dijeron muchos de mis compañeros, el juez ya tenía su veredicto antes de que empezara el juicio. Eso ya, como ya lo repito, eso ya necesitaban un culpable, pero entonces la dormida fue como la defensa porque para mí puso buenos puntos, pero no los supo sustentar. Sí. Perfecto. Miren, muchachos, muy importante mirar este punto. Si existe... Doctor. Dime. No, estaba levantando la mano desde hace rato. Dale. Yo quería de pronto, bueno, estoy de acuerdo, me gustó la intervención de compañero Ardila, la comparto, estuvo bien argumentada, comparto, digamos que totalmente esa exposición que hizo, pero sí, es decir, en esa sentencia, la única prueba que se tomó en cuenta es que no había más que pudiera decir que este señor podría ser el responsable de esa conducta, es el testimonio del niño. Pero como lo dijo otra compañera, un testimonio que pudo estar, digamos, contaminado o de alguna forma, no sé, pudo tener influencia algún mayor de edad, hasta familiar. Me gustó otro tema que decía otro compañero, que a veces esas conductas son más comunes en los mismos familiares. Entonces, en resumidas cuentas, uno no sabe, en realidad no hubo una forma de demostrar que si hubiera sido ese perro o que si hubiera sido ese señor, aparte del testimonio del niño. Entonces,
Esto es una condena. Yo no sé qué pasaría. Yo creo que yo no pude hacerle seguimiento a la sentencia en el tribunal. ¿Qué pasaría o en qué estado estará esa sentencia? ¿Qué se habrá fallado ya en otras instancias o si ya se revisó? Pero menos mal acá no existe, mejor dicho, la pena de muerte o otro tema, porque pues ahí sí hubieran ya cumplido con, mejor dicho, hubieran sacrificado ahí sí hasta el Señor y a todos. Pero desde todo punto de vista, pues yo creo que es un claro ejemplo donde la justicia actúa más como por dar un resultado, como por mostrar algo y no verdaderamente con todo el asorbo probatorio que se requiere. Vale, listo. Por acá veo otros nombres. Hugo Barajas, que no había hablado, ¿no? Jonathan ya habló, ¿cierto? Sí. Profe, ¿qué tal? Profe, digamos, a mí me gustaría llamar la atención sobre la parte resolutiva, digamos, de la sentencia en el numeral sexto. Digamos, todas las apreciaciones que hacemos el día de hoy frente a la sentencia, hay muchas que son de carácter subjetivo y creo que eso en un abogado no chanta muy bien, ¿no? Debemos ser más bien ceñidos a la objetividad, ¿no? Objetividad de la norma, objetividad de los documentos y demás. Me gustaría aquí llamar la atención acerca del numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia, donde dice la juez, sexto, enviar esta actuación al Centro de Servicios para los Juzgados Penales de Chiquinquirá para lo que concierne a esa oficina. Y el párrafo siguiente en mayúsculas. Los sujetos intervinientes quedan notificados en estrados y contra esta decisión procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Es decir, ella da la posibilidad de que se apele y se lleve a la siguiente instancia. Sería esa mi intervención. Gracias, profe. Vale, perfecto. Muchachos, ¿qué pasa acá en este escenario? Muy importante. Esos tipos de delitos, ¿por qué tienen tanta credibilidad en lo del menor? Porque se denominan o se catalogan como delitos de puerta cerrada. Y son delitos en los cuales prácticamente está la versión de la víctima en contra de la de su victimario. Con la simple postura de la víctima se puede llegar a una condena así. Son muy delicados estos delitos. Pero fíjense un evento en el cual yo les quiero manifestar a ustedes que sí encuentro yo una preocupación y es exactamente en lo del canino. Mi pregunta es, ¿será que un canino sí puede realizar todos los daños que tuvo ese menor? Yo llegaré a la conclusión que no. Yo llegaré a la conclusión que existió algo más. Frente al tema del quantum punitivo, está más que bien sentenciada la pena, porque en realidad pues se le dio el máximo de la pena. Y no podemos tener un discurso guerrerista de decir, oiga, es que aquí a esa gente tenemos es que acabarle y demás. No, nosotros tenemos que mirar que el derecho penal no es para eso. El derecho penal tiene otras finalidades que ya las hemos decantado, pero en realidad yo respeto las posturas de cada uno y cada uno lo mira como quiere. Pero sí es bien interesante eso que les estoy diciendo, el canino. Ahora, obviamente existieron unas variaciones en las versiones del menor, lo cual, pues, a veces, si son muy evidentes, tienen que conllevar a una absolución, ¿sí? A una absolución, porque si hay mucha contradicción, pues tiene que ser resuelta a favor de la persona procesada. Pero, cuando hay detalles mínimos como los que se variaron en esta sentencia, pues sí puede llegar a ser el mismo escenario que el menor, por el miedo, pudo haber cambiado la versión y demás. Y esas cosas vienen tornándose insignificantes para algunas defensas. Para este defensor dedicado a la defensa, como ustedes saben, yo soy ese abogado defensor, yo hubiese explotado mucho más ese escenario. Y claro que sí, claro que sí. Acuérdense, muchachos, de los hechos jurídicamente relevantes. Si la fiscalía no puede demostrar que ese era el perro, ¿cómo vamos a condenar a una persona diciendo en un hecho jurídicamente relevante que ese niño fue accedido por ese perro por orden del otro
ciudadano. Entonces, son errores que hay que mirar. Muy importante que nosotros podamos llegar a determinar eso en una defensa. O la fiscalía, uno trabajando como ente acusador, trabajar muy de la mano con todos los tecnicismos que se tienen. Afortunadamente, hoy en día ya se cuenta con exploraciones más a fondo sobre, por ejemplo, el protocolo SATAC, que inclusive están por abolirlo porque han encontrado ya errores en el protocolo SATAC, mis queridísimos amigos. Entonces, al encontrar errores en el protocolo SATAC, nos vienen a demostrar que no hay una ciencia cierta para poder llegar a decir qué es lo que hay en una cabeza. Obviamente, cada vez tratamos de tener solidez en las investigaciones, eso me parece muy bien, pero cuando se generan dudas, qué peligro una cadena perpetua. Daniela, qué pena. Hola, profesor, muy buenas noches. Qué pena, ahorita intenté participar, pero no, el internet me estaba fallando mucho. Bueno, estoy de acuerdo con su posición en cuanto a la pena de la sentencia que vimos en la clase, pero algo que quería como aportar también es que tenemos un problema actualmente que hubiese sido una prueba muy importante, que al comienzo al menor se le hubiese extraído los fluidos que estaban en el ano del menor y haber cotejado esas dos pruebas con los fluidos que se les trajeron al canino. Eso hubiese sido una prueba importante y que la fiscalía no realizó. Con eso se hubiese determinado si sí el perro fue el que accedió carnalmente al menor, y pues ya con eso, bueno, si hubiese sido positivo, pues hubiese sido ya más verídico que el señor Jorge sí realizó, sí fue el responsable de estos hechos. Eso es lo que pasa, así que a veces no se actúa pues rápido en cuanto a eso. Y pues sí, estoy de acuerdo con su posición en cuanto a la pena, estoy de acuerdo en que le hayan dado la pena máxima al imputado, a Jorge Alberto Gualteros. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, voy a cambiar de tema, mis queridísimos amigos, porque no nos alcanza el tiempo y vamos a tratar de hacer un par de precisiones más. Muy importante, muchachos, recuerden un asunto, sí hay que proteger a los menores, pero tenemos que protegerlos en debida forma, obviamente, en debida forma. Y estos casos, afortunadamente, en ese caso, que existió tanta deficiencia probatoria, afortunadamente existió un mal defensor y se profirió una sentencia de carácter condenatorio, entre muchas cosas más, por el máximo del quantum punitivo. Pero llega un defensor avesado y eso se puede perder y puede llegarse a generar una impunidad en un caso tan grave y tan deplorable. Me llama la atención que la zootecnista vaya diciendo, no, es que el perrito usted lo toca y ya el perrito sabe. No sé por qué sacan esa deducción si vamos a ver que no hay ningún otro caso más que se haya reportado sobre esa naturaleza. Y entre otras situaciones, simplemente porque ella acaricia al perro y el perro se arrecha, como uno dice, pues yo creo que ese no es la justificante. Que ya lo tenía adiestrado, no podemos decirlo simplemente por una apreciación de una persona en la cual lleva unos minutos con un canino. Ojo, aquí, para poder llegar a establecer ese punto de inferencia, tenemos que sí ejercitar grandes avances de cara a poder determinar con otros medios probatorios que en realidad sí estaba adiestrado el perro para eso. Porque yo insisto, los daños ocasionados no son óbice, o más bien no se compadecen con lo que puede realizar un perrito. O sea, no tiene esa comparación, y máxime cuando estamos viendo que sí es un niño, pero no es un niño chiquitico, ¿cierto? Esas situaciones son las que yo quería que analizaran, que miraran, oiga, mire, lo del perro, la consecuencia que el perro tuvo, el tema de la adopción y demás, me parece genial. Pero un momento, acá no podemos y no tenemos claro que en realidad haya sido ese perro. Y eso sí es bien importante.
Eso es bien importante, mis queridísimos doctores, para que por favor en un ejercicio profesional seamos cuidadosos con esos detalles que pueden llegar a ser o cambiar el rumbo de la historia. Bueno, si quieren dejamos para mañana lo de la audiencia, los que ustedes ya han podido visualizar, ya han podido avanzar, ya han podido conocer de ese proceso. Obviamente hablo con toda tranquilidad porque el proceso yo creo que ha sido el proceso más mediático del año. Entonces, se han filtrado cuánta cosa, cuánto elemento material probatorio existe en manos de la Fiscalía General de la Nación, ya es conocido por los medios de comunicación, en especial por un bloguero que todos saben que vive en Miami. Yo quiero dejarles claro una cosa. Yo no soy uribista. Yo quiero dejarles claro una cosa. Mi papá es antiuribista. Yo quiero dejarles una cosa clarísima. Yo soy un abogado que defiende siempre las posturas legales. Y esta es una postura que estamos ejerciendo con solidez. No con amaño de elemento material probatorio, no con solidez. Y por eso es que queremos luchar. ¿Cómo vieron ustedes el asunto? Alguien, unas 2 o 3 personas que me cuenten, mañana nos vamos en un debate bien importante porque profe, si quiero hablar de este antes de punto. todo, Dime. es que el video, por lo menos en el video del tiempo que yo estoy mirando hoy, aparece ya cortado, no aparece desde el comienzo. Yo creo que se perdió por ahí una media hora de lo que empezó a decir su compañero. Entonces, ¿a Creo que en dónde el podríamos mirar espectador eso? está completo. En el espectador está completo. Eso es lo que yo El iba a tiempo estaba preguntar en fallando. el link para... Sí, raro. Qué lástima porque cuando intervino la Fiscalía General de la Nación, el tiempo nunca tuvo fallas. Cuando intervino... Pero cuando a ustedes las les víctimas tocó, y sí tuvo Ministerio fallas. Público, sí, lástima. Pero en el espectador van a poder encontrar ustedes toda la audiencia completa, ¿listo? Si alguien tiene el link que lo pueda compartir, muchísimas gracias. Yo lo pasé al grupo hoy. El mismo link que yo pasé esta tarde, esta mañana al grupo, ahí se puede ver de nuevo. Sí, ya está disponible ahí en el... Profe, qué pena, ¿cuándo podemos ver las notas? Todavía no he terminado de calificar como le dije al comienzo de clase. Entonces, pero por eso no se preocupen porque yo no soy una persona encargado de ese tema de las notas, porque si fuera así no dejaría grupos y haría otro tipo de exámenes. Yo soy una persona... Profe, pero hablando del caso, del testigo Carlos, es que la verdad en boca de mentiroso siempre suena dudoso. Sí. Eso es... Nosotros tenemos que ver una cosa. Miren, muchachos, yo les quiero decir esto. Se los he recalcado 1000 veces. Siempre velemos por la presunción de inocencia. Siempre recalquemos la presunción de inocencia. Si nosotros podemos llegar a decantar la presunción de inocencia, nosotros vamos a ver con otra óptica el derecho. Fíjense que nosotros estamos llegando a una audiencia, muy polémica, que de entrada gran parte del país estaba diciendo que había una responsabilidad penal. Y nosotros cogimos el caso porque estudiamos y pudimos decantar que las cosas no son como lo estaban vendiendo los medios de comunicación. Entonces, esto hasta ahora empieza. Más allá de que se imponga una medida de aseguramiento o no, siguen siendo personas inocentes. Y eso es lo que yo quiero recalcarle siempre. Miremos esa estructura del derecho penal y miremos muy bien el derecho penal de acto. Acá nosotros no podemos escandalizarnos que porque hay platas girándose a testigos. No. Es que ese no es el acto. El acto de corromper un testigo no es darle plata. El acto de corromper un testigo es decirle, le doy plata a cambio de que usted modifique la versión. Eso es el acto. No darle plata. Entonces, porque el darle plata es permitido. Hoy expusimos en la audiencia. La fiscalía también. La fiscalía, el gobierno también da plata. Le dan mensualidad y fuera después de cada testimonio que rinde 10 millones de pesos. Entonces la fiscalía sí lo puede porque es el poder soberano. No. Es que la fiscalía tampoco está dando plata para que la persona se tuerza. No, es que no lo están haciendo. Este caso es exactamente lo mismo. Y qué curioso, y esto sí para dejarles esa lupita ahí,
supuestamente se compró una versión en el año 2018 para que dijera A y B, y se encontró que en el 2016 el mismo señor dijo A y B. Entonces no se compró absolutamente nada, mis queridísimos amigos. Y eso sí es importante para que nosotros lo podamos observar, lo podamos comprender y podamos llegar a decir, un momento, y como les he dicho, no comamos entero, por más odios que tengamos, por más aberrante que sea la situación, no comamos entero. Miren, yo les puse a ustedes un ejemplo muy grande y fue esa sentencia que acabaron de leer de un caso muy aberrante, pero ojo, muy satisfecho con algunos compañeros que llegaron y encontraron errores. Claro, muchos llegaron a poder manifestar y encontrar que en realidad faltó mucha actividad. Y al faltar actividad tiene que ser resuelta en favor y en pro del procesado, porque es que el encartado no tiene por qué subsanar. Y se supone que en el sistema hay un ministerio público, que el ministerio público, mis queridísimos amigos, es el garante de todas esas situaciones. Afortunada y en buena hora el doctor Iván Cancino el día de hoy llamó la atención del ministerio público, pero yo les hago a ustedes una pregunta: si el ministerio público es el garante en el proceso, ¿por qué el ministerio público habla sin haber conocido la postura de la defensa y conocer las pruebas de la defensa? Simple y llanamente porque el sistema está mal diseñado. Simple y llanamente porque el Ministerio Público no tiene por qué estar en el sistema penal. El escenario ideal del Ministerio Público es escuche las partes y ahí sí tome una posición, pero no tome una posición simplemente escuchando a la Fiscalía, porque ustedes cuando escucharon a la Fiscalía llegaron a un uy sí, uy sí, uy sí. Pero hoy muchos uy no, uy no, uy no. Y es ahí donde se tienen que sopesar las cosas y es donde el Ministerio Público tiene que velar por las situaciones de garantía procesal. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Hay algunas manos levantadas de Juliancho? No sé. Bueno, me pareció interesantísima la intervención que hizo su compañero. Y la vi toda, yo estaba desde el principio, hicieron fue como una defensa hermenéutica. Si no estaba bien desde el punto de vista hermenéutico, estaban dando todos los preámbulos. Me pareció interesante. Yo estaba ahí como espectador viendo los comentarios, ¿no? La gente habla muchas veces de una forma nada objetiva y ya decían cosas, o sea, que uno que medio conoce el tema, que uno es un semi-ignorante y dice, pero venga, esto no es así. Y la gente, sin embargo, decía como que abogado de ampones, yo no sé qué, dice más, pero al ampón lo dejaban quieto, o sea, literal, ahí el malo era solo el abogado, y ya, el abogado era el malo, pero el ampón lo dejaron quieto. Y me pareció curioso, por ejemplo, con Cancino, ahí apenas empezó Cancino, se enloquecieron. A Cancino yo lo conocí en la Universidad Republicana hace muchos años, en un seminario de Derecho Penal. Y el man es bueno. Yo también. El man es muy bueno. El man es muy bueno. Man El es man es muy teso. bueno y sí, el man es muy bueno. Y todo el mundo y empezó que... Él Porque dicta por el derecho simple penal en hecho, la Republicana. sí, y es director del consultorio jurídico. Y me pareció interesante también que las personas, por el simple hecho de defender a una persona que no es del agrado de ellas, ya lo cataloguen como malo. O sea, Y ese es el problema, que este ese juicio es es el de problema, tilde no hay político. objetividad, no hay objetividad. Y si usted dice, no, es que yo soy petrista, por ejemplo, Miren, y exactamente, Juliancho, yo les quiero decir una cosa. El doctor Cancino para mí es el ideal penalista en Colombia. Traducción, el mejor penalista en Colombia. ¿Por qué? Porque es que el penalista tiene que ser aguerrido. El penalista no tiene que tener mareitos. El penalista tiene que ser directo y a la cara. Y el penalista tiene que conocer muy bien el sistema. Y todo eso lo reúne el doctor Cancino. Si nosotros vemos la intervención del doctor Cancino, que fue muy clara, fíjense que las personas que tienen posición contraria a los intereses de estas defensas vieron la intervención de Cancino como muy superflua, desorganizada. Por ejemplo, Matador llegó y dijo que está más enredado que costal de anzuelos. Por Dios, no estuvo enredado para nada, por el contrario, estuvo más claro que la Fiscalía, porque los que pueden llegar a ver eso son muy objetivos, porque la Fiscalía fue muy repetitiva, que nosotros acá no fuimos repetitivos, pero Cancino en especial llegó y dio un discurso magnífico. Independiente, mis queridísimos amigos, del resultado, yo sí quiero que ustedes vayan yendo a esas audiencias, que ustedes vayan viendo cómo se maneja el asunto, que el día que les toque,
ustedes ya tienen una idea de cómo llegar a enfrentar y no tener miedos. Esto es un caso de muchos miedos. Dicen, uy, no, qué miedo, que toca proteger a esos paramilitares. Yo estaba viendo ahorita, ¿cuál que toca proteger a esos paramilitares? Una persona que precisamente el jueves de la semana pasada le compulsan copias por falso testimonio, además porque se demostró que él, junto con la mamá y con el famoso hijo, andan pidiendo plata y extorsionando, pues esa persona no hay que cuidarlo. ¿De qué es? Obvio. Es solo, ¿sí? Qué casualidad que existen ya 4 procesos por falso testimonio con el mismo modus operandi. Pero ¿por qué tenemos que llamar la atención única y exclusivamente en este caso? Eso es un testigo que llegó, hizo condenar a su esposa a 30 años de cárcel y después se arrepintió. Hizo condenar a un amigo a 30 años y también se arrepintió y mandó una carta. Sí. Eso es importante, mis queridísimos amigos, y yo vuelvo y lo repito, independientemente del doctor Álvaro Uribe Vélez, independientemente, no lo manejemos por un tema político, manejémoslo como nosotros lo estamos manejando, desde el derecho, porque yo no les estoy enseñando a ustedes, ay, que toca seguir a tal partido, no, yo les estoy enseñando a ustedes que aprendan la estructura del derecho. Cuando yo les mostré a ustedes, oiga, la medida de aseguramiento puede llegar a funcionar en el sistema, les dije, mire, hay privaciones de la libertad, las privaciones de la libertad, que son la sentencia o por medida cautelar. Estamos acá en sede de medida cautelar. Me adentré en un tema de procesal y les hablé de medida cautelar. Pero si nosotros vemos el ejercicio, no estuvo bien hecho. Si nosotros vemos el ejercicio, no estuvo completo. Y si nosotros somos conscientes de esa situación, tendríamos que llegar a un único fin que es, puede continuar defendiéndose en libertad. No tenemos por qué tener miedo, mis queridísimos amigos, que un proceso ande con una persona en libertad. No, no hay que tener miedo. Sí, algunos se fugarán, sí, algunos, pero en algunos casos. Y en otros casos podemos imponer una medida de aseguramiento y por errores judiciales sale en libertad la persona, no por el abogado, porque eso es mentira, porque a nosotros levantamos la mano, apelamos un recurso legal y nos dicen que es maniobra dilatoria. ¿Sí? No se coman entero ustedes todos esos escenarios que nos vienen a achacar por defender. ¿Por qué? Porque es que resulta, pase y acontece que estamos acostumbrados, y como ustedes mismos lo connotaron, a igualar al abogado con el cliente. Ahora pónganse en los zapatos. Por ejemplo, el doctor Chamorro. Si al doctor Chamorro le hubiese tocado defender a este señor vinculado en el proceso de lo del perro, no puede perder la objetividad. No, porque es que el profesional es uno. Y el profesional empieza con la ética y la ética es profesional. Y la ética no quiere decir, es que a este sí lo tiene que defender y a este no. No. La ética es, usted tiene que defender. Usted tiene que defender. Si esto no fuera así, no existiría la Defensoría Pública. Entonces miremos nosotros cómo se estructura todo un andamiaje por un juicio público mediático. Miremos cómo se filtraban cosas de allá para allá. O sea, un armamento desleal de lado y lado horrible, que uno llega y dice, oiga, nosotros tenemos que hacer un juicio en medios o tenemos que hacer un juicio en un estrado judicial. Y eso es lo que nosotros queremos. No entiendo por qué se tienen que filtrar piezas procesales que la Fiscalía General de la Nación tiene antes de. Sí, habían otras que estaban en la corte que ya habían sido ventiladas, pero temas tan sensibles como, por ejemplo, para legalizar una interceptación toca con el juez de control de garantías que avale toda un análisis completo de no violaciones de derechos fundamentales y de garantías para poder legalizar un audio. Oiga, y lo legalizan y todo el cuento, y finalmente lo filtran, y el bloguero los tiene, y no los tiene la defensa, sino el bloguero. Por Dios, ¿en qué estamos? Por favor, ustedes que van a participar en la administración de justicia, muchos trabajan en esto. Por favor, seamos conscientes. Sí, amemos el trabajo, pero no rompamos los límites. Yo les digo una cosa, yo era funcionario de la Fiscalía General de la Nación y no rompí límites. No los rompí nunca. Cuando tocaba administrar justicia, se hacía justicia. Pero no por venderle un positivo a nuestros jefes. Vean que
muchas veces, y la mayoría de los que trabajan, por ejemplo, en la fiscalía, me dirán que estoy en lo cierto, muchas veces uno se sacrifica por los jefes y en realidad nunca ni siquiera existe un ascenso. Entonces, eso es muy, muy desgastante. Por favor, miren, mañana, que vamos a continuar con el tema, vamos a hablar muy bien, les voy a hacer algunas observaciones de esto, del tema de la audiencia, dudas que tengan de cara a eso, miremos muy bien los hechos jurídicamente relevantes y recuerden, mis queridísimos amigos, dice el artículo 308, dice, yo se los enseñé, dice, oiga, de los elementos materiales probatorios se puede inferir razonablemente, ese inferir razonablemente puede llegar a ser un hecho indicador, pero para construir un hecho indicador hay que llegar a mirar que por lo menos sí tenga una vocación probatoria, que no alcanza a probar, pero que sí tiene una vocación probatoria. Hagan un análisis y mañana miramos qué podemos aprender de un poco de esto. No sé si les gustó la actividad de haber comparecido a la audiencia. ¿Sí les gustó? ¿Quieren seguir yendo? Sí, profe. Sí, claro, profe. Muy bueno, La verdad es profe. muy interesante. La verdad es muy interesante. Sí, súper, profesor. Debatir Sí, claro. esas sentencias también es como, bueno, profe, me gustaría que Lo que pasa es que creo que un alto porcentaje no pudimos asistir por razones laborales. Tranquilo. Sí, pero ahí está colgado. ver esas José. audiencias. Y todas esas audiencias están. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Palo Quemado, en el juzgado 21 penal del circuito, y ahí yo tenía la posibilidad de estar en las audiencias como secretario del juez, de la juez Claudia Elena Borges, y ahí ya uno ve muchas cosas. Por ejemplo, este caso del menor, eso es el pan de cada día en un juzgado civil del circuito, penal del circuito, perdón. Es de acceso carnal con menor de 14 años, actos abusivos con menor de 14 años, eso es el pan de cada día, eso se ve siempre allá, es más que real, literal. Bueno, mis queridísimos muchachos, los dejo porque tengo que iniciar con el otro grupo. Dios los bendiga, tengan una muy Feliz noche, profe. Listo, profe, gracias. Que descanse. Profe, muchas gracias, Dios lo bendiga. Gracias, profe, muy amable. Que descanse. Chao, chao. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profe, gracias. Dame algo, me van a vomitar. Gracias. No, en serio, te van a vomitar. Estoy muy mal de la cabeza.